se dé la cosecha. Entonces debemos de saber, bueno, yo creo en Dios, he pedido al Señor, estoy orando por una necesidad, pero hay un tiempo y en ese tiempo tengo que tener paciencia. Luego también dijimos que también debíamos tomar en cuenta que había una batalla espiritual, que no solamente es las cosas que vemos, sino también tenemos lucha contra espíritus que también interfieren. También dijimos que Dios nos prepara para darnos bendiciones. El tiempo que se tarda, Dios está trabajando y moldeando nuestra vida, nos está transformando. También dijimos que debemos de recordar que ya otros hombres y mujeres atravesaron por situaciones difíciles y que pudieron ganar la batalla, que nosotros podemos pensar en seguir su ejemplo. Y también por último, en esta parte de recordar, dijimos que debemos de recordar que las promesas de Dios se cumplen, y entonces que no solamente es un pensamiento nuestro, sino que se cumplen las promesas. Y en esta noche quiero compartir con ustedes dos cosas que me llaman la atención sobre lo que debemos de hacer. ¿Qué debemos hacer también cuando estamos en la sala de espera de Dios? Les mencionaba que el doctor Diego es un gran amigo, un buen amigo. Dice que la gente se impacienta cuando está en la sala del doctor. Dice, pero no recuerdan que al que va a consultar se le llama paciente. Y entonces, si la persona entiende qué quiere decir paciente, entonces no se debe de desesperar, debe aprender a esperar. Bueno, pues si somos esos pacientes que estamos en la sala del Señor, también tenemos que aprender a esperar. Yo sé que cada uno de nosotros quisiéramos que Dios nos contestara inmediatamente cuando estamos pidiendo, o que de perdido se tardara un día y para el otro día ya estuviera la respuesta. Pero Dios sabe y trabaja en nuestra vida, nos transforma, nos prepara a través de las circunstancias de la vida. Y bueno, yo creo que Dios nos está preparando a nosotros, a la iglesia, en Christian Life, nos está preparando porque hay cosas que el Señor está haciendo y yo espero que el Señor las haga rápido también, pero también tengo que esperar el proceso que Dios está llevándonos a nosotros. Y hoy les comparto esta escritura en Romanos 4:17, que dice algo bien interesante. Dice, te he confirmado como padre de muchas naciones, le dice el Señor a Abraham. Te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham, fíjense, dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, o sea, hace lo imposible posible. El Dios que ¿qué? Que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Creo que al escuchar este texto nos debe llamar la atención. Para mí me hace pensar en muchas cosas. Cómo nosotros a veces nos desesperamos y tratamos de entender, porque yo cada vez que enfrento una situación dolorosa o difícil y veo a alguien cómo llora o cómo sufre, yo pienso siempre, ¿qué haría yo en el lugar de la persona? ¿Cómo me comportaría en el momento que la persona está padeciendo, sufriendo una pérdida o una situación dolorosa, una noticia complicada, o atravesando por un problema de divorcio o de infidelidad, o cuando hay problemas con los hijos y cuando la persona se siente muy triste? Entonces, ¿qué sentiría yo si estuviera allí? ¿Cómo reaccionaría? Pero hoy les comparto lo que la palabra de Dios despierta en mi corazón.
Y voy a compartir dos cosas mientras estamos en la sala del Señor, para no desesperarnos. Número uno, escribir las lecciones que estamos aprendiendo. Escribir las lecciones que estamos aprendiendo. Cuando yo voy a consultar ahí con el doctor griego, siempre me llevo un libro. Y el doctor me dice, ¿qué está leyendo hoy? Cuando ya me toca consultar con él, dice, oiga, usted sí la sabe hacer, porque se viene y no pierde el tiempo, está leyendo aquí algo. Bueno, estoy leyendo algo que me interesa y se me pasa el tiempo bien rápido. Pero las personas que no están leyendo libros, y a veces me encuentro hermanos y están diciendo, ¿qué pachorrudo es esto? Y reniegan. Yo les digo, pues yo no siento que es pachorrudo, porque creo que me atiende a tiempo y me trata muy bien. Yo creo que Dios nos atiende a tiempo, porque Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios siempre nos ama y Él nunca llega tarde. Nunca pasa un paciente ya que está muerto. Y si está muerto, dice que Él es el Dios que puede dar vida a los muertos. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es el Dios que tengo yo? ¿Qué tipo de Dios tengo yo? ¿En quién he depositado mi confianza? Entonces debo saber que lo que está pasando en mi vida, en el momento en el que yo estoy desesperándome, es algo que debo de aprender. Y saben, cuando atravesamos por circunstancias complicadas, hay cosas que se despiertan en nuestro ser, en nuestra mente, que si no las anotamos, que si no las escribimos, cuando pasemos esa situación, se nos empiezan a olvidar. Se nos empiezan a olvidar. ¿Y qué pasa cuando se nos empiezan a olvidar? Nos empezamos a desanimar y empezamos a alejarnos de Dios, porque ya no nos acordamos de cuando estábamos bien necesitados y que en ese momento clamamos a Dios, lloramos, nos humillamos, nos tendimos en el suelo, le prometimos al Señor que íbamos a ser diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no las anotamos, se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida. Y saben, si se nos olvida, entonces ya no vamos a tener la misma gratitud que habíamos pensado tener con el Señor. Porque ahora, cuando ya pasamos el problema y ya no tenemos necesidad, se nos olvidó y empezamos a decir que nosotros fuimos los que hicimos el milagro. Empezamos a decir, esto se debe a mi sabiduría, a mi inteligencia, a mis fuerzas, a mi dinero, a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mí y a mí. Y ya se nos olvidó que le dijimos un día a Dios, Señor, sácame de esto porque ya no sé qué hacer. Entonces Dios tiene algunas cosas que Él quiere que aprendas antes de que se levante la cosecha. Dios quiere que aprendas ciertas cosas, por ejemplo, paciencia, confianza, cambio en mi carácter, entendiendo que dependo totalmente de Dios y no de mis habilidades, porque cuando yo pongo en acción todas mis habilidades y fracasan todas, entonces me doy cuenta que el único que puede sacarme de eso es Dios. Y entonces aprendo a humildad, dependencia, que necesito siempre buscar su presencia. Él quiere enseñarte algunas cosas. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. ¿Por qué? Porque tú quisieras que de Él te respondiera todo, Señor, y dame esto, y dame lo otro, y dame un yogur, dame un pollo, y dame un cabrito, y dame un carro nuevo, y dame una casa nueva, y dame una casa más grande, y un esposo que se someta, una mujer que no grite, que no gaste. Y bueno, entonces nosotros estamos pidiéndole a Dios todo, ¿para qué? Para estar cómodo. De tal manera que algunas personas pueden decir, ore por este hombre para que cambie, para que pueda, no para que cambie, para que me obedezca. Y entonces Dios quiere que cambiemos esa mentalidad.
Dios entonces está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Pero cuando no anotamos nosotros, dijimos, las cosas que debemos anotar se nos van a olvidar. ¿Y sabes lo que pasa cuando no escribes? ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos? Se nos olvida. Te tiene que llevar otra vez el Señor al mismo problema para que te vuelvas a acordar. ¿Cuántos de ustedes han estado en ciclos? En círculos solamente, y han pasado un problema y han estado en una situación bien complicada, pero no anotaron la lección que Dios quería que aprendieran. Se les olvidó y vuelven al mismo lugar otra vez, y tenemos el mismo problema otra vez, y volvemos a repetir la misma historia otra vez, y nos volvemos a caer en el mismo lugar que nos caímos, y nos volvemos otra vez a enfrentar al mismo problema, y vamos a gritar, vamos a decir, pero era algo innecesario. Si pudiéramos haber anotado y haber puesto, esto es lo que debería de recordar. Por ejemplo, cuando alguien está hablando y está diciendo algo interesante y usted se le pasa, usted en su mente está también diciendo, oh, sí es cierto, esto debería comprender yo, esto es para mí, pero no lo anota ni nada, entonces se le escapa, y al rato que sale, saluda a las personas, se ríe, piensa en las hamburguesas, y luego después ya usted ya no se acuerda ya ni de la reflexión que estaba haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, algunos de ustedes han pasado por el mismo dolor muchas veces. ¿Por qué? Porque no está registrando las cosas, y así volvemos otra vez a meternos en problemas. Cuando Moisés condujo al pueblo de Israel a la libertad y cruzó el mar, fíjense, Dios les hizo un enorme milagro. Les abrió el mar. Ellos pasaron en seco, y ellos vieron cómo los egipcios se ahogaron. Tenían ¿qué les podría decir? Una proeza inmensa de que Dios estaba con ellos. Pero ya que fueron en el desierto, se les olvidó. No aprendieron a decir, tengo que registrar esto, porque no se me debe olvidar la experiencia tan maravillosa que tuve, y no puede ser que se me olvide tan rápido. Luego el Señor les endulzó el agua, luego les sacó agua de la roca, luego el Señor les trajo maná, les trajo codornices, y se les olvidó y se quejaron. Entonces tardaron ¿cuántos años? Algunos dicen que podrían haber pasado, algunos rabinos, en 3 días, otros dicen que en 2 semanas. Bueno, cada quien, pero es muy poquito. Pero ellos saben cuánto tardaron: 40 años. 40 años, porque no aprendieron la lección. Ahora piensen, ¿cuántos de ustedes están dándole vueltas ya por muchos años y no hemos aprendido la lección? No hemos aprendido la lección de decir, ¿qué es lo que el Señor quiere conmigo? ¿Qué estaban haciendo ellos durante 40 años? ¿Por qué no pudieron aprender? ¿Y por qué Dios tuvo que decir que se mueran ahí en esos 40 años? ¿Te imaginas lo que está pasando allí? Entonces Dios les estaba dando una prueba tras otra, diciéndoles, confíen en mí, aprendan a confiar en mí. No piensen en Egipto en cualquier momento que tienen una situación difícil, piensan en regresar en lugar de confiar en mí. Yo los crucé el mar, entonces los puedo cruzar en cualquier parte que estén. Bendito sea Dios. Y sabes, Dios puede bendecir tu vida también si tú eres agradecido, pero para ser agradecido necesitas ser minucioso con las bendiciones que Dios está dándote todos los días. Todos los días podemos aprender, todos los días. Ahora, no es que los pongas en tu agenda, porque tu agenda es algo de trabajo, sino ponlos en un diario donde tú sepas, esta es la lección que aprendí hoy. Esto es lo que Dios me dio a entender. No se me debe olvidar, y si se me olvida, vengo y recuerdo, vengo y recuerdo, vengo y recuerdo, vengo y leo, vengo otra vez y revivo, vengo y otra vez agradezco a Dios y vuelvo a recordar y crezco más. Entonces el pueblo tuvo que andar 40 años, ¿dónde? En el desierto. ¿Cuántos de ustedes están en el desierto? ¿Cuántos están caminando en un desierto? ¿Saben? El desierto va a estar siempre antes que la tierra prometida. Todos sabemos, todos quisiéramos entrar a la tierra prometida, pero siempre hay un desierto, siempre hay una prueba, siempre hay una dificultad, siempre hay una tentación, siempre hay algo donde Dios está para decirme,
¿Realmente estás preparado para entrar en la tierra prometida? Por ejemplo, piensen en todos los cristianos que estamos en el mundo y piensen que hablamos de que vamos a ir todos al cielo o vamos a estar en un lugar donde ya no habrá guerra ni nada de eso. Pero no, a veces no nos amamos, no nos soportamos, no nos sentamos en el mismo lugar. ¿Se imaginan? Dios va a tener que decir, mira, esto no se quieren, esto mándalo para el polo norte, esto para el polo sur. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso? Apártalos, porque si no se mete el chamuco en la tierra prometida. No. Tenemos que aprender que vamos por el desierto. Entonces no llegamos a la tierra prometida sin pasar por el desierto. Tenemos que pasar por un periodo de espera. Tienes que ir a través del desierto, tienes que pasar por ese periodo de sequía, tienes que pasar por esa situación complicada, pero Dios va a estar contigo si lo entiendes. Mientras esperas, sabe, Dios está conmigo. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Esperas llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Bendito sea Dios. Miren, les leo lo que dice Números 33:2 acerca de, anota, dice, por orden del Señor. ¿Por orden de quién? Señor. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. ¿Quién le dijo a Moisés? ¿Moisés se le ocurrió? Él dijo, pues tengo que anotar. Por orden del Señor. ¿Para qué le decía el Señor a Moisés? Escribe. Para que no se le olvidara. Estas son las etapas de la marcha identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Él tuvo que decir, nos paramos aquí, tuvimos un problema, lo enfrentamos, hablamos al Señor, Dios nos oyó, Dios nos hizo maravillas, Dios hizo un milagro poderoso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Guarda un registro. Mira, cuando vienes aquí, tráete un cuaderno. Y entonces empieza a poner notas, a decir, ¿qué está diciendo el predicador? ¿Qué están cantando el grupo de alabanza? ¿Cómo me está hablando Dios? ¿Qué lección estoy aprendiendo? ¿Qué cosas el Señor despertó en mi mente? ¿Qué cosas trajo a mi vida? ¿Qué cosas que yo cuando llegué no las entendía? Pero Dios a través del Espíritu Santo me aclaró y ahora puedo entender, estoy creciendo y me las llevo a mi casa para que cuando esté desanimado puedo leer y puedo encontrar, oh, yo entendí esto y el Señor me habló de esta manera, aprendí, crecí. Amén. Dice el Salmo 119:33, enséñame, Señor, a seguir tus decretos y cumpliré hasta el fin. Enséñame. Es bueno que yo le diga al Señor, enséñame, Señor, enséñame, porque no entiendo y yo no quiero ofenderte. Yo quiero ser cumplido con tus mandatos. Entonces, enséñame, Señor, y cumpliré hasta el fin. Hasta el fin. Y ahora, número 2, algo que es donde yo quiero llegar. Actúa como si ya tuvieras el milagro en tus manos. Ahora, tiene sus cosas, porque nosotros pensamos, pues ya pensé. Decía una hermana, le decía a su hijo, porque él decía, mamá, yo no sé estoy batallando mucho con matemáticas. Y la hermana le decía, ore, mijito, ore. Y entonces él tenía así las tareas que le mandaban. Entonces decía, Señor, ayuda. Y luego otra vez volvía a multiplicar y decía, no, mamá, no me contestó el Señor. No me contestó el Señor, porque a veces pensamos que son mágicas las cosas y no son mágicas. Espero que me explique bien. Entonces dijimos, tenemos que aprender ¿a qué? A escribir para que no se nos olvide. Y 2, tenemos que actuar como si ya tuviéramos contestado lo que pedimos. Cuando estamos en el proceso de la espera, dijimos, de la sala del Señor, debemos actuar como si ya está hecho. Pero ¿saben? No hacemos eso. Lo que hacemos es que empezamos a hacernos preguntas, nos preocupamos y luego llegamos al pecado de la queja. Nos quejamos. ¿Por qué? En primer lugar, nos preguntamos, ¿por qué mi Señor? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué en la familia? ¿Por qué tenía que suceder? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor?
Y luego después nos preocupamos. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Y luego nos quejamos. ¿Cuándo me vas a solucionar esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces, en lugar de hacernos preguntas, en lugar de preocuparnos y en lugar de quejarnos, debemos aprender a actuar como si ya tuviéramos el milagro. Eso se llama fe. Eso es una fe audaz. Fe es creer sin ver. ¿No es verdad? A ver, ustedes que leen ese libro de Hebreos y que dicen, es pues la fe, ¿qué dice? ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver, ¿qué es eso? Fe es ¿qué? La certeza de lo que espero. La convicción de ver lo que todavía no se ve. Y entonces a veces decimos, sí, pero si dices eso, no te va a pasar nada. Entonces eso no es fe. Eso es duda. Fíjense lo que dijo el Señor en Marcos 11:24. Dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlos convencidos de que ya lo han recibido. Escuchen, dijo el Señor Jesucristo, cuando pidan algo en sus oraciones, fíjense, esto es lo que yo quisiera esta noche remarcar y dejar en sus vidas para que ustedes lo pongan en acción. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Se puede decir, ¿qué pido? ¿Un novio? ¿Qué pido? ¿Una novia? ¿Qué pido? ¿Un carro del año? Bueno, entonces diríamos, yo creo que ya lo tengo y ya lo tengo y ya es mío. Y lo declaro. Pero piense, presten un poquito de atención. Fíjense. Pídanlo, dijo el Señor, convencidos de que ya lo han recibido. Y entonces todo lo que pidan, ¿qué? Será suyo. Pero ahora, vamos a ver qué dice. Dice, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. A ver, esa parte, si la ponemos en tiempos de verbos conjugados, ¿qué es? Pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. ¿Es presente o es pasado? No, de que ya lo recibimos. Y luego dice, entonces todo lo que pidan y será es futuro, que lo voy a ver en el futuro. Ahora, ¿será realidad todo esto? ¿Cómo han estado ustedes en estas 6 semanas de fe audaz? ¿Se han arriesgado? ¿Han tomado fe? ¿Se han atrevido? Fíjense, a mí me da mucho gusto ver el rostro de Lili, porque cuando ella llegó, correcto, cuando ella llegó era otra, y ahora es diferente. Y está así como bien lista, como diciendo, yo estoy lista para recibir la palabra. Gracias, Dios. Y cree. Claro que sí. Y cree. Y en esa fe está el secreto.
Porque si decimos nosotros y hablamos mucho de la fe y la describimos mucho y la analizamos mucho, está bien, pero si no la ponemos en práctica, no vamos a saber si funciona o no. Tenemos que saber si funciona. ¿Cómo es que funciona? Tenemos que ponerla en práctica y dar los pasos que nosotros tenemos que dar para ver si realmente tenemos lo que esperamos tener. ¿De acuerdo? Bueno, les quiero decir una cosa. En todos los que estamos aquí hay niveles diferentes de fe. Algunos creen, algunos son muy creyentes, algunos ni siquiera dudan, con sus ojos cerrados dicen, yo creo en eso. Dios hace cosas con ellos. Hay otros que dicen, bueno, yo no tanto que crea así, pero creo que algo puede pasar, pero ya es un poquito menos. Y hay quienes son escépticos, dicen, yo no creo en nada de eso. Bueno, los tres van a recibir lo que creen. Cada quien va a recibir lo que cree. El que cree va a recibir. El que cree más o menos, cuando fueron los espías, los 12 a supervisar la tierra, entonces ellos, unos 10 dijeron no se puede, 2 dijeron sí se puede, los 2 que dijeron que sí se puede entraron en la tierra prometida, los otros no entraron, cada quien según su fe le fue hecho. Y el Señor dice, según tu fe te sea hecho. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? El Señor está diciendo que creer que ya lo recibiste es fe. Creer que ya lo recibiste es ¿qué? Fe. Si nosotros para lo que vamos a hacer queremos tener seguro todas las cosas, no es fe. Pero si nosotros dependemos, entonces es como una mujer embarazada. Y decimos, ¿qué hace una mujer embarazada? ¿Qué hace? Voy a tener un hijo. ¿Y cómo se porta la mujer embarazada? Igual que la soltera, la que no está embarazada, perdón. Entonces, toda la mujer embarazada, ella parece que hace cambios completamente en su manera de comer, en su manera de dormir y en su manera de vestir, porque se va poniendo más grande cada vez. Y entonces va sabiendo que se va a aliviar, va comprando para su bebé, va comprando cosas, va comprando la cuna, va comprando la mecedora para dormirlo, va haciendo todos esos porque espera. ¿Ya lo vio? Ustedes pueden decir, sí, ya lo vio en el sonograma. No, está bien, pero todavía no lo toca. Pero por fe cree. Ella comienza a comer de manera diferente, ella empieza a tener un mejor cuidado de su cuerpo, ella comienza a dormir diferente, empieza a salir y a comprar ropa de maternidad, antes no. Y entonces, bueno, hace muchas cosas porque tiene fe. Y sabe que en su momento dado va a tener su bebé. No puede querer tener su bebé a los 2 meses. Sabe esperar. Hasta dice, espero llegar a los 9 meses. No está desesperado, dice, ya Señor, ya que sea ahorita ya. Sino está esperando con paciencia. Entonces, yo quiero decirles en esta noche algo porque quisiera orar. Vamos a reflexionar en el texto que leímos al principio. Te he confirmado como padre de muchas naciones. Si yo les dijera a ustedes, el Señor les confirma que ustedes son sus hijos y que tienen una mesa servida. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Dios le dijo a Abraham a los 75 años, vas a ser padre de muchedumbres. ¿Cuándo se los dijo? Y cuando se los dijo, ¿estaba tanteando el Señor o era una realidad? Dios llama a las cosas que no son todavía como si ya fueran. Tú vas a tener
una descendencia muy grande. Y la respuesta vino hasta 25 años después. A ver, ¿sí me explico? Dios llama a las cosas que todavía no existen, que no son, como si ya fueran. Claro, con propósitos. ¿Qué cosas ustedes no han mencionado o no han hablado porque no creen? Porque dudan, porque piensan que van a decepcionarse, porque piensan que Dios no va a responder, o como si Dios fuera mentiroso, o como su palabra la pudiéramos poner en duda. ¿Cuántos tienen una necesidad en esta noche? ¿Cuántos tienen una lucha? ¿Cuántos tienen un problema? ¿Cuántos tienen una causa? ¿Cuántos tienen una situación a la que nunca le han llamado, ni lo han reconocido por su nombre y han dicho: yo creo, yo creo, yo creo, y voy a esperar en Dios? No me voy a mover de allí, voy a esperar en el Señor. Ahora, cuando tú esperas, no es flojera, no es pasividad, no es inactividad, es acción. Estás esperando, estás creyendo, estás creyendo. Se puede poner de pie. Y cuando estás creyendo, estás honrando al Señor. Porque a pesar de los problemas, a pesar de las complicaciones, a pesar de la situación que estás pasando, crees en Dios. Y saben, mi Dios tiene poder para contestarme y para mover esta montaña. Mi Dios tiene poder para abrirme el mar enfrente que tengo. Mi Dios tiene poder para sacar el agua de la roca que está allí enfrente de mí. Mi Dios tiene poder para alimentarme en este desierto. Mi Dios tiene poder para sacarme de esta situación en la que yo estoy viviendo. Mi Dios es real. Mi Dios no es un Dios de mentiras. Mi Dios es un Dios todopoderoso. Él llama las cosas que no existen como si ya existieran. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es el Dios que da vida a los muertos. Es el Dios que puede resucitar tu sueño. Es el Dios que puede resucitar tu matrimonio. Es el Dios que puede resucitar a tus hijos. Es el Dios que puede resucitar todo lo que tú ni siquiera te imaginas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer,